En el tercer bloque de hoy nos toca a la noche la situación en el mundo, ¿no? Qué es lo que está sucediendo en diferentes lugares. Vamos a contactar con Mario Solís, es periodista de Chile. Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diana. En principio, ponernos un poco en panorama, ¿cuál es la situación actual de Chile con respecto al coronavirus y qué determinaciones se está tomando el gobierno de Sebastián Piñera? La situación, de verdad, y en un análisis sumamente objetivo, es preocupante. Nuevamente, durante el informe que nos entrega cada mañana, el Ministerio de Salud se estableció que durante las últimas 24 horas habíamos aumentado en 11 víctimas fatales. En consideración que aún no debería llegar todavía el pic, que es lo que había anunciado el gobierno y que podría ocurrir a fines del mes de abril. También estamos hablando de una gran cantidad de personas contagiadas, lo que nos hace llegar ya a superar los 9.200 casos de COVID-19 en nuestro país. Además que las medidas también han sido cuestionadas incluso por el mismo organismo, por la Organización Mundial de la Salud. Una de las medidas anunciadas por el ministro de Salud es la aparición de una cédula, un carné llamado carné COVID, que sería entregado a las personas que ya han sido recuperadas de este coronavirus y que supuestamente tendrían una condición especial. Quiere decir que no pueden contagiar ni tampoco ser contagiados. El Claro, como que conflicto ya es está que preparado el todavía, sistema inmunológico para eso porque transitaron ya por el virus. correcto, y la misma Organización Mundial de la Salud ya estableció que eso hasta el momento no se ha comprobado científicamente que pueda pasar. Claro, Y hemos conocido casos en claro. Europa en los cuales hay personas que se han contagiado nuevamente del virus, por lo tanto, esta medida ya parte con una falencia. Mario, ¿y Facu. qué pasa con la situación o la actividad normal de las ciudades, de las principales ciudades de Santiago de Chile, por ejemplo, Concepción, Valparaíso? A ver, mira Facundo, acá en Chile hemos tenido lo que yo he llamado y bautizado como una cuarentena a la chilena. Partamos de la base que la cuarentena en gran parte del país es optativa, no es obligatoria. Claro. Pero en las comunas en que es obligatoria, por ejemplo, yo vivo en Santiago Centro, pero si mi empresa está en una comuna que no está en cuarentena y está funcionando, yo tengo el derecho a sacar un salvoconducto que me permita salir de mi zona de cuarentena e ir a trabajar. ¿Y por qué? Porque si yo me ausento mis labores, si yo tomo la cuarentena, me pueden descontar los 7 días no trabajados. ¿M? Entonces, la situación de muchos chilenos es que, aunque están en comunas en las cuales deberían estar en aislamiento obligatorio, salen de todas formas. A eso le sumamos que ya anunciaron durante la tarde un protocolo y el próximo viernes, en una semana más, empezarían a funcionar los centros comerciales y también otros recintos que aglutinan una gran cantidad de gente. Por lo tanto, vemos por un lado que estamos aumentando en la cantidad de víctimas fatales y la cantidad de contagiados, y por otro lado ya vemos que en una semana podríamos estar regresando casi a la normalidad. Con Ahora el, también hay que especificar que durante las últimas horas también ya se promulgó, se publicó en el diario oficial la ley que establece que cualquier persona que esté en un lugar público, un recinto con más personas, debe portar obligatoriamente la mascarilla o el barbijo, como dicen ustedes. Claro. Pero son normas que estamos recién conociendo en Chile. Ahora, ¿ustedes ven las medidas del gobierno de Sebastián Piñera a la altura de la situación, coordinando todo lo que está pasando y tomando dimensión de la gravedad o no? Un poco de esa evaluación y la otra parte, la evaluación y el análisis de la población. ¿Cómo se sienten los ciudadanos chilenos al respecto? Si con miedo, si no tienen conciencia, si sí. A ver, es que el miedo está, pero lamentablemente hay ciertos aspectos que hacen imposible que las personas puedan mantenerse en sus casas. Claro. Hoy día existió un colapso a nivel de notarías en todo el país. Durante el último mes hubo 300.000 despidos en Chile. 300.000 despidos de trabajadores formales, porque los trabajadores informales, que son algunos que trabajan bajo la modalidad de boleta de honorarios y otros que simplemente no cuentan con ningún documento que los respalde, ellos ya cesaron sus funciones y no recibieron indemnización alguna. Los 300.000 que estamos hablando son personas que estaban con un contrato de trabajo y que quedaron sin empleo. Además, hay 56.000 empresas que se acogieron al beneficio de suspender los contratos laborales. Entonces, hay una gran cantidad de movimiento de gente que está intentando defender sus derechos y eso provocó que Carabineros tuviese que intervenir en las principales notarías del país para poder ordenar y para poder calmar la cantidad de personas que llegaron, es decir, en momentos en los cuales no había el distanciamiento social
que supuestamente las autoridades nos están indicando que debemos tener. ¿El paquete económico que presentó el gobierno, crees que es suficiente, digamos, para sostener la situación en los próximos meses? A ver, y ahí vamos con el análisis nuevamente. Estos paquetes económicos que se han presentado favorecen a los bancos, favorecen a las grandes empresas. Por ejemplo, se ha presentado la opción de un crédito que uno puede optar a los bancos como pequeño o mediano empresario, en el cual ese préstamo sería con 0% de interés. Pero acá los bancos no están haciendo ningún favor a la población, porque ya el gobierno inyectó una cantidad de recursos económicos importantes a los bancos para solventar los intereses que le deberían cobrar al pueblo chileno. Pero ¿por qué no esa inyección de recursos económicos que entregaron a los bancos, por qué no se tradujo en una ayuda directa a la población? Porque al final ningún empresario, ningún emprendedor va a recibir una ayuda, va a ser solamente un préstamo, es decir, el dinero lo tiene que devolver igual. Claro. Le vaya bien o le vaya mal durante los próximos meses, que ya hemos visto una baja importante en el sector económico. El 40% de las empresas dedicadas al turismo tuvo que cerrar en Chile. Y así está pasando lo mismo con restaurantes, está pasando lo mismo con centros de espectáculos y una gran cantidad de empresas que no son de primera necesidad, pero están dejando sin empleo a los chilenos. Mucha similitud en todas partes del mundo. Otra de las similitudes que se dan es el regreso de los ciudadanos a cada uno de sus países. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y actual alta comisionada para la ONU en Derechos Humanos, pide un poco que también toda la región, toda América Latina empiece a abrir sus fronteras para el regreso de los ciudadanos a cada uno de sus países. ¿Cuál es la situación de los chilenos alrededor del mundo? La situación de los chilenos alrededor del mundo es bastante tensa. Hay una gran cantidad de chilenos que están en la India y que en este momento no ven ninguna posibilidad de regreso. Esto no solamente depende del gobierno chileno, porque esto en el fondo son tratados entre embajadas, entre organismos, entre ministerios, claro. en el cual, claro, entre gobiernos, y tiene que haber una alianza en el cual mandamos un avión con hindúes en este caso, y el avión debe regresar con chilenos, que debería ser la tónica, pero ha costado bastante llegar a estos acuerdos y lamentablemente a Chile le ha costado incluso con sus países vecinos. En este momento en Iquique y en Antofagasta hay una gran cantidad de bolivianos que están varados, estamos hablando de cerca de 2 cuadras, con bolivianos que están durmiendo en las calles porque no pueden regresar a su país. Lo mismo pasa con la gran cantidad de peruanos. Argentinos, tengo entendido que ya han logrado ingresar nuevamente al país, han podido regresar, pero no pasa lo mismo con los peruanos y con los bolivianos. Y es una situación que realmente está angustiando porque ¿No hay ayuda social ahí para que esa gente gente no esté en la calle? Lamentablemente no existe un plan de ayuda social. Bueno, partamos de la base que en este momento gran parte de los contagiados de coronavirus están tratándose en sus casas. Una persona cercana con la cual trabajo en medios de comunicación en este momento está con coronavirus, me contaba que recibe el servicio de atención médica de parte del servicio público 2 veces a la semana, siendo que está con tubos de oxígeno en su hogar, pero lamentablemente, según le indicaron, la capacidad hospitalaria del servicio público no da para que todos los pacientes de coronavirus puedan estar. Y lo mismo se traduce en estos inmigrantes que no han podido regresar a su país y no hay dónde tenerlos y lamentablemente se ven obligados a dormir en las calles. El alimento que reciben es buena voluntad de los mismos pobladores, en este caso la gente de Iquique, Antofagasta, quienes se organizan y les van a dejar alimentos, pero no hay en este momento ningún respaldo de ninguno de los gobiernos que los apoye. Mario, muchas gracias por el testimonio que nos das desde Chile. Muchas gracias, un abrazo grande para ustedes. No hay muchas diferencias.